¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a hacer un rápido repaso sobre la reproducción y desarrollo. En este tema, bueno, este es un tema amplio en el que incluso se puede dividir en 5 temas, ¿no? ¿Qué es la reproducción? Vamos a ver sobre los aparatos reproductores masculinos, masculino y femenino, el ciclo sexual y la gametogénesis. Vamos a ver sobre el embarazo, el parto, el puerperio y finalmente vamos a ver cuidados y precauciones. Entonces, comencemos. Bien, primero vamos a ver lo que es la reproducción. ¿Qué es la reproducción? Todos tenemos una idea de qué es la reproducción. La reproducción es volver a... Es decir, por ejemplo, yo quiero reproducir música, quiero volver a escuchar la música, quiero que haya más de una especie, es volver a producir algo que ya existía. Por eso dice reproducir, volver a producir. En este caso se vuelve a reproducir o a producir a una especie específica de un ser vivo. ¿Tú sabes qué seres vivos se reproducen? Pues prácticamente todos los seres vivos se reproducen, ¿no? Todas las especies. Desde que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Es parte de la vida, ¿no? Todo ser vivo proviene de otro preexistente. Es uno de los principios de la biología, ya sean seres unicelulares o seres pluricelulares. Pero ¿cuál es la importancia de la reproducción? Principalmente porque permite que las especies no desaparezcan. Como tenemos aquí varias especies en peligro de extinción que pues, es necesario que se reproduzcan. Pero la reproducción también puede ser perjudicial, claro que sí, como es el caso que tenemos ahora, cuando afecta la vida de otras especies. Por ejemplo, aquí tenemos las plagas, la sobrepoblación, las infecciones y algunos vectores, o sea, que transmiten infecciones. Pero también hay beneficios industriales que tiene la reproducción. ¿Cuáles serán? Como es el caso de la agricultura y la ganadería. También la granja de aves, la piscicultura. En la reproducción asexual se da en un solo individuo y no hay variabilidad genética. Mientras en la reproducción sexual hay 2 individuos, los cuales tienen aparatos reproductores, tienen gametos, o sea, células sexuales, y pues hay variabilidad genética. Algunos ejemplos de reproducción asexual tenemos, por ejemplo, la bipartición o fisión binaria, que ocurren con algunas bacterias y unicelulares, la gemación, que ocurre, por ejemplo, como la hidra de mar, que en una partecita del ser se sale y cae y de ahí sale otro, ¿no? Como ocurre con la hidra de mar. Otro es la esporulación, donde se forman esporas y cada espora genera un nuevo organismo, como pasa en los hongos y en los helechos. También existen otras como en la fragmentación donde de un ser vivo, cada fragmento puede organizar o generar otro ser vivo, como pasa con algunos gusanos, como la tenia, por ejemplo, o como las estrellas de mar. La reproducción vegetativa, donde ciertas partes de las plantas pueden generar el crecimiento de otra planta. Y la reproducción sexual, prácticamente en la reproducción sexual existe 2 individuos donde no producen seres idénticos, no casi idénticos, pero no idénticos 100%. Y ¿qué se requiere? Gametos. ¿Qué son los gametos? El óvulo y el espermatozoide, ¿no? Los cuales se encuentran ¿dónde? En los aparatos reproductores. Los espermatozoides se forman en los testículos del varón y el óvulo se forma en los ovarios de la mujer. Lo mismo pasa con las plantas, ¿no? Tienen sus células sexuales, que en este caso se llama polen masculino, y hay el óvulo femenino, el cual ¿dónde se encuentran? En las flores, ahí es su órgano reproductor de la mujer, de la planta. ¿Qué de especial tiene la reproducción humana? Bueno, la reproducción humana se caracteriza porque, al igual que en otros animales, incluso, existe una etapa de cortejo, ¿no? Que es tratar de impresionar y conquistar, ¿no? Y hay otra etapa, por ejemplo, en el ser humano, como era antes se limitaba a salir, se invitaba a una charla formal, se pedía permiso, se daba detalles con flores, peluches, sorpresas, ¿no? Se daba
cartitas, era compartir sanamente, era sincero, era respetuoso, era detallista, pero en la actualidad sabemos que ahora la sensualidad de la televisión, las apariencias, verse sexy, las redes sociales, y eso creemos que es conquistar ese cortejo tiene, ¿no? El maquillarse mucho, tratar de impresionar por algo que no somos, o las operaciones, cirugías, bailes, cosas que, o mensajes de WhatsApp directamente, ¿no? Sin ser detallista. Ahora nos vamos al siguiente subtítulo, que son aparatos reproductores humanos. Bueno, los aparatos reproductores humanos se encuentran tanto en varones como mujeres, por lo tanto hay aparatos reproductores masculino y femenino. Vamos a comenzar por el masculino. Está conformado por estructuras externas y estructuras internas. Las estructuras externas están conformadas por el pene, que consta al mismo tiempo de raíz, cuerpo y glande, y rodeado de, ¿no?, un prepucio en la parte del glande, y también internamente tiene dos cuerpos, el cuerpo cavernoso y cuerpo esponjoso, que están, pues, que se considera que es el tejido eréctil y que rodean a la uretra. También se encuentra el escroto, que es un saco de piel delgada que rodea y protege los testículos, y finalmente los testículos, que son cuerpos ovales donde se producen los espermatozoides, es la clave, ¿no? Ahora, internamente presenta las siguientes estructuras. Tiene vías espermáticas por donde va, podrías decir, los espermatozoides, o salen los espermatozoides, y las glándulas sexuales, o anejas o anexas. Las vías espermáticas se consideran al epidídimo, que, bueno, tiene una cabeza, cuerpo y cola, y donde se almacenan los espermatozoides. El conducto deferente, que continúa al conducto epididimario, y la uretra, que es un conducto terminal para el aparato reproductor urinario. O sea, enseguida vamos a ver todo esto en una imagen. En las glándulas sexuales son las glándulas que ayudan a formar el líquido seminal, como la próstata. Las vesículas seminales también producen líquido seminal, y las glándulas bulbouretrales de Cooper, que ayudan a formar el líquido seminal. Aquí tenemos las estructuras externas, como habíamos dicho, que es el pene, el escroto y los testículos, e internas, que es el epidídimo, que es esta estructura de epidídimo, y el cual viaja por todo esto que estoy dibujando, que se llama conducto deferente, y pues termina, aquí está todo esto que ven, es la próstata, y esto que está más arriba es la vejiga urinaria. En la próstata da paso tanto para que pase el líquido seminal y los espermatozoides, y se va por la uretra, al igual que la orina también puede pasar por esta vía. Miren, aquí está la orina. Perdón, aquí está la orina, y también puede pasar por la vía, y todo esto ya se considera como uretra. Ahora veamos el aparato reproductor masculino. Igual, se divide en estructuras externas, que se llaman vulva, y estructuras internas. Las estructuras externas, o en este caso, sí, externas, vendrían a ser el monte del pubis, que es una elevación de tejido adiposo cubierta por piel y vello púbico; los labios mayores, que son pliegues longitudinales, y los labios menores, que son pliegues más pequeños; el clítoris, que es una masa cilíndrica de tejido eréctil y nervioso; el himen, que es una delgada membrana que se extiende desde la abertura vaginal y que se encuentra en las personas, obviamente, que no han tenido relaciones sexuales. El meato urinario está ubicado debajo de la clítoris, que es un orificio por la porción de salida de la vejiga, perdón, de la orina, de la vía urinaria. Y como estructuras internas tenemos los ovarios, donde se forman los óvulos, que son las células sexuales; la trompa de falopio, que son conductos donde los óvulos viajan hasta el útero, y aquí ocurre la fecundación. El útero es llamada también matriz, es un órgano muscular donde se encuentra capas como endometrio, miometrio y ectometrio o visceral, y la vagina, que es un conducto que une la vulva externa con el útero, el cuello uterino, es decir, órganos sexuales internos. También presenta glándulas parauretrales, o también glándulas vestibulares mayores, o Bartholin o ECNE, que le permiten dar, digamos, lubricación a la zona íntima de la mujer.
Bueno, aquí podemos ver lo que habíamos mencionado, los órganos externos, que son, como habían dicho, el monte, todo esto se llama vulva. Esta parte es el clítoris, labios mayores, labios menores, ¿no? Internamente, son los labios mayores, labios menores. Y aquí está la uretra, como pueden ver, la uretra por aquí, por el orificio de salida de la orina. Y pues esto sería la abertura vaginal, que simplemente no significa que todo esto, la vagina es un conducto, así que atraviesa todo esto, no es una parte, simplemente el orificio vaginal. E internamente tenemos lo que son, como hemos visto aquí, el orificio vaginal, aquí tenemos que es la vagina, es un conducto y esto termina en el útero. Este es el útero, el cual tiene una capa muscular. Esta capa muscular se llama miometrio y la parte interna se llama endometrio. Y la conexión entre el útero y la vagina se llama, pues bueno, a este nivel cuello uterino, ¿no? Y a continuación tenemos las trompas de falopio, los cuales no están unidos al 100% a lo que es el ovario. Los ovarios están unidos con un ligamento, ¿no? Desde una posición lateral también podemos identificar las mismas estructuras. Aquí están las trompas el ovario, perdón, las trompas de falopio, el útero, el cuello uterino llamado también cervix, ¿no? Cervix, este tendría que ser el conducto vaginal, y aquí ya estarían las estructuras externas. Ahora vamos a ver el ciclo sexual y gametogénesis. Primero vamos a ver lo que es la gametogénesis. La gametogénesis no es otra cosa que un proceso, es un proceso de qué, de formación, de qué, de gametos maduros. ¿Cuáles son los gametos maduros? Óvulos y espermatozoides. Aquí tenemos un óvulo y espermatozoide, ¿verdad? Ese es el proceso. Pues de formación, ¿cómo se forman eso, no? ¿Qué ocurre? ¿Cuándo ocurre esta gametogénesis? ¿Y dónde? Ocurre en las gónadas, ¿no? Ocurre en las gónadas cuando generalmente tiene en la edad fértil tanto del varón y de la mujer, y en las mujeres ocurren los ovarios, y este proceso en las mujeres se llama ovogénesis, y en los varones ocurren los testículos, y este proceso se llama espermatogénesis. ¿Cómo ocurre? A partir de células germinales, es decir, gametos inmaduros. Estos gametos inmaduros se deben convertir a gametos maduros, ese es el objetivo. ¿Cómo se logra esto? Por medio de divisiones celulares, principalmente, inicialmente la mitosis y después la meiosis 1, meiosis 2. La meiosis 1 permite que haya variación genética, es decir, los cromosomas entre ellos mismos intercambian material genético, y en la meiosis 2 se reduce la cantidad de cromosomas. Es así que una cantidad inmadura puede tener 46 cromosomas, que es diploide 2N, y se va a convertir en una cantidad haploide de 23 cromosomas, aquí es, 23 cromosomas, que significa que es haploide o N. ¿Cuál es la finalidad? Reducir el número de cromosomas. Ese es el objetivo, que se reduzca. Con la gametogénesis se reducen los números de cromosomas. ¿Por qué se reduce? Porque si el óvulo tiene 23 cromosomas y el espermatozoide tiene 23 cromosomas, en el momento en que formen el nuevo ser, es decir, formen el cigoto, van a tener un total de 46 y habremos vuelto a la normalidad, a la cantidad de genes que debe tener un ser humano. También el otro objetivo es que haya variabilidad genética, o sea, cada célula sexual, ya sea el óvulo o el espermatozoide, no son iguales. Por ejemplo, un óvulo que salió en un tiempo que la mujer produjo, después, al siguiente mes, ese óvulo no es 100% idéntico al que tuvo el que produjo un mes anterior o meses anteriores. O sea, los óvulos no son idénticos de la misma persona. Ni los espermatozoides de una misma persona, en el caso del varón, son iguales. Eso significa variabilidad genética de gametos. Y por último, permite la maduración de los gametos, ya que cuando están inmaduros no tienen estas características, en el caso del varón no tiene cabeza, cola, cuello, sección intermedia, ni en la mujer tiene coronas radianas, soda pelúcida, citoplasma, como se ve, y es incluso más pequeño, y aquí se hace más grande. Ahora, ¿qué es el ciclo sexual femenino y para qué sirve? El ciclo sexual femenino
como su nombre lo dice, ocurre en las mujeres, ¿no? Pero es una serie de cambios que ocurren en el aparato reproductor de la mujer. Son cambios. ¿Dónde ocurren estos cambios? A nivel del útero, como pueden ver acá, aquí va a ver los cambios, y a nivel de los ovarios, como tenemos acá, como podemos mostrar. ¿Y esto cuándo ocurre? En la etapa fértil de la mujer. ¿Cuándo es la etapa fértil? Aproximadamente, no es exacto, entre los 12 años a los 50 años. Esa es su etapa fértil de la mujer, ¿no? Su etapa fértil. Antes de esa etapa, pues una niña no puede tener, no tiene este ciclo sexual en una mujer, ¿no? Pero cuando ya comienza a tener, se llama menarquia o menarquía. Cuando ya inicia su primer sangrado, ¿no? Su primer ciclo menstrual, su menstruación. Y cuando ya no hay menstruación, cuando termina su menstruación, se llama menopausia. Ya el proceso ya de adaptación de la menopausia o postmenopausia se llama climaterio, ¿no? Donde la mujer ya no tiene estos ciclos y por lo tanto ya no puede tener hijos. Tanto antes de la menarquia o después de la menarquia no puede tener hijos, porque el objetivo del ciclo sexual es que permite a la mujer preparar el cuerpo para un posible embarazo. Y este ciclo se repite cada 28 días, es decir, aproximadamente una vez cada mes tiene ciertos cambios. Ahora, ¿cuáles son estos cambios? Como hemos dicho, ocurre tanto en el ovario como en el útero. ¿Qué ocurre? Paralelamente vamos a ir viendo. En el útero ocurre, pues, internamente el endometrio se va llenando de tejido sanguíneo y este tejido sanguíneo se va destruyendo y a la destrucción de ese tejido sanguíneo que estaba preparándose para el nuevo ser, a la destrucción o a la eliminación por la vía vaginal se llama menstruación o regla o periodo. Pero paralelamente en el ovario, ¿qué está pasando? Está madurando un óvulo inmaduro, está totalmente inmaduro, está madurando y se va a convertir en un óvulo maduro, va a salir a un óvulo maduro dentro del ovario. O sea, va a salir del ovario y cuando sale del ovario se llama ovulación, pero eso ya ocurre 14 días después. Entonces, después de la menstruación, otra vez ya no tiene tejido interno en el útero, pero en el ovario va aumentando de tamaño, va desarrollándose el óvulo. Y cuando otra vez se está regenerando poco a poco el útero, mientras cuando el óvulo ya sale, ya está listo, digamos, el útero también ya se está listando. Y el óvulo va saliendo y otra vez cuando va decayendo, digamos, va avanzando hasta que se destruye y ahí ya va a ser otra vez su etapa de menstruación. Esto también puede variar la temperatura en cada una de estas fases. Más o menos aquí podemos ver que la menstruación va a ocurrir, se considera el día 1, el primer día de la menstruación, y a partir de ese día 1 hasta el día 14 es la ovulación, ¿ya? Y después de 28 días va a terminar su ciclo y otra vez va a entrar con la menstruación, con el periodo menstrual, ¿no? ¿Qué pasa en este tiempo? También cambian las hormonas, por eso tienen cambios hormonales. Durante la ovulación hay mayor cambio de niveles hormonales. Aquí pueden ver algunas hormonas como la FSH, que significa folículo estimulante, LH, luteinizante, estrógeno y progesterona. La FSH y la LH vienen del hipotálamo, de una parte de nuestro cerebro que viene, en este caso, al óvulo, al ovario, y le dice ya pues liberen estrógenos y progesterona, ya que el estrógeno y progesterona le ayuda a tener un comportamiento normal en la mujer, digamos, ¿no? Y estos van cambiando dependiendo de la etapa del ciclo. Por eso cuando están en su menstruación, si se dan cuenta, aquí estamos en la etapa de menstruación, ¿no ven? Los niveles hormonales son bajos y eso por eso están medio irritados. Y cuando están en la etapa de la ovulación, están más buenitas, ¿no? Más tranquilas. Bueno, no todas las mujeres tienen, no es una regla normal general para todas pueden manifestar de diferente manera. Y esto también se puede identificar mediante un calendario. Por ejemplo, aquí tenemos el periodo menstrual, que varía entre 3 a 5 días, ya no es exacto, ¿no? Algunos pueden durar 3, hasta 5, hasta 7, digamos. Entonces, digamos que el 23 de noviembre le ha venido el primer día de la menstruación y le va a durar 5 días. Y después de 14 días y unos días antes tal vez, esta es la etapa de riesgo de ovulación y es el riesgo en que se puede embarazar con mayor facilidad. Entonces, estos días, 14 días después, miren, desde aquí contando, sería el día 6. Pero unos 2 días antes y unos 2 días después de la ovulación son los días, podría decirse, de mayor fertilidad de la mujer.
El día 6 sería el día exacto de la fertilidad, el mayor fertilidad, cuando está saliendo el óvulo, ¿no? Y los días que están acá, los que no están marcados, estos días que están con verde, son los días en que, ¿qué está pasando? Antes lo que está pasando es que el útero se está regenerando y el óvulo también va preparándose para salir. Ya salió el óvulo y si no llega hasta el útero y cuando en el útero no encuentra ningún espermatozoide comienza a destruirse el óvulo poco a poco y hasta que se elimina con el sangrado, ¿no? Poco a poco, pues esto es. Entonces, eso es lo que pasa en este tiempo que no corresponde. Hasta que le toca, después de 28 días, le toca otra vez su día. En este caso sería 28 días después, sería el día 21 del siguiente mes, en este ejemplo. Ahora hablaremos un poquito del embarazo. ¿Qué es el embarazo? Bueno, el embarazo es un proceso también de desarrollo. ¿Quién se desarrolla? Es un desarrollo, un cambio que puede haber principalmente en un nuevo ser, que inicia desde la fecundación hasta el momento del parto. Existen cambios en quiénes, en la madre y en el nuevo ser. El embarazo puede durar entre 9 meses, divididos en trimestres generalmente, ¿no? Primer, segundo, tercer trimestre. Pero también se puede decir que es igual a 40 semanas o 280 días. En la embriología, el embarazo tiene otra forma de dividirse que enseguida vamos a ver. La especialidad médica que atiende estos casos de embarazo es el ginecólogo obstetra. Ahora, el embarazo o gestación o etapa prenatal, también se le llama prenatal. Desde el punto de vista de la embriología, se divide en 3 etapas o periodos. Periodo de la fecundación, segmentación e implantación, que corresponde a la primera semana de desarrollo. Recuerdo, desde el punto de vista de la embriología, ¿ya? Periodo embrionario o etapa embrionaria, que es el segundo, que corresponde desde la segunda semana de desarrollo hasta la octava semana de desarrollo. Y por último, la etapa fetal, que corresponde de la 9ª semana de desarrollo hasta el momento del parto. Bueno, ¿qué ocurre entonces en la primera etapa, en la de la fecundación? La fecundación, segmentación e implantación, pero vamos a ver específicamente qué es la fecundación. La fecundación es cuando los espermatozoides llegan al óvulo e ingresan, pero no todos, uno de ellos, no siempre el que llega primero, sino el que logra atravesar las 3 partes de un óvulo, que es toda esta zona que ven de cafecito, vendría a ser la corona radiada, corona radiada, atraviesa el espermatozoide y debe atravesar lo que está con verde, lo que están viendo con verde, que es esto, la zona pelúcida, debe atravesar la zona pelúcida. Y cuando atraviesa la zona pelúcida está la membrana celular del óvulo, lo cual la membrana la membrana celular del espermatozoide con la membrana celular del óvulo se unen y el núcleo, o sea, el núcleo del espermatozoide y el núcleo del óvulo se van a unir. Hasta ahí es la fecundación. Luego tenemos la segmentación. ¿Qué es la segmentación? Como el cigoto se va, este cigoto que se ha unido, no se han unido los núcleos y esto forma el cigoto. Luego el cigoto se segmenta. Segmentar significa que se divide en 2, en 4 y así sucesivamente, ¿no? Se va segmentando hasta formar varias células, como 32 células aproximadamente, que se le llama mórula porque se parece a una mora. Y progresivamente se sigue segmentando y forma una cavidad que se llama blastocele, y a las células que se le llama, a cada una de estas células se llama blastocistos, y a todos se le llama blástula, ¿no? Blástula, ¿no? Ahí está el trofoblasto, es la parte de una estructura interna, blastocistos son las células que están en rojo y cada una de ellas. Finalmente viene la implantación. La implantación significa que como hemos visto acá, el óvulo, la fecundación va a ocurrir al nivel de las trompas de falopio, ¿no? Aquí está la fecundación. Luego se va segmentando por todo este recorrido hasta que va a llegar al útero, y en el útero se va a ocurrir la implantación. Esto ocurre más o menos a los 6, 7 días. Entonces, aquí está, por ejemplo, podemos ver el blastocistos y se implanta y queda en el endometrio del útero. Ahora vamos a la siguiente etapa, que es la etapa embrionaria. En la etapa embrionaria corresponde de la 2ª semana hasta la 8ª semana de desarrollo. Aquí ocurren 3 procesos importantes: la gastrulación, la morfogénesis y la
organogénesis. La gastrulación es justamente el proceso de formación de un disco trilaminares. ¿Qué significa? Tiene tres capas: el ectodermo, el mesodermo, que está con amarillo, y el endodermo, que está con azul. Estas tres capas originan todos los demás tejidos que van a existir en el embrión y en el feto. Al principio, claro que solamente hay dos capas, que se llama el epiblasto y el hipoblasto, pero estos se dividen en tres. Y cada una de estas va a formar diferentes estructuras que van a dar lugar a las estructuras, a las membranas embrionarias y al nuevo ser que va a estar acá, el embrión, y lo demás que son estructuras que van a revestir todo la placenta, son como placenta, cordón umbilical y todo. Y luego la morfogénesis, que consiste en que, miren, al principio no tiene una forma de un ser vivo, ¿no? Pero cada vez va a ir generando una forma de ser vivo cada vez más desarrollado, poco a poco, hasta la 8ª semana. Y también se van formando los diferentes órganos, ¿no? También tenemos lo que es, de manera general, podríamos decir que la gastrulación, organogénesis, todos los procesos se van desarrollando continuamente, donde en la etapa fetal se caracteriza principalmente por, y a partir de la 9ª semana, es decir, del tercer mes hasta el momento del parto, todas las estructuras se van a ir desarrollándose, creciendo, va a haber un crecimiento y desarrollo. Aquí están las estructuras, todo lo que va pasando mes a mes. Entonces, esto lo hemos visto en las tareas que les he dado, mes a mes, 5º mes, 6º mes, 7º mes, es toda forma de decir cómo va el proceso de embarazo. El primer mes, ya ven que es la etapa peligrosa también, ¿no? Del primer y segundo mes, la etapa podría decirse embrionaria, donde hay mayor riesgo de que haya alguna malformación, o el primer trimestre también se lo puede considerar que es el periodo más riesgoso para la mujer. Aquí ya saben que aparece, lo primero que se aparece es el sistema nervioso, el corazón, y después aparecen los ojos, brazos, piernas, comienza a salirle. En el tercer mes ya es un poquito más grande, ya puede tener ciertos movimientos. En el 4º mes ya su piel, ya desarrolló mejor su piel, ya no está transparente, ya tiene un poquito más de movimiento. En el 5º mes también ya puede patear, aparecen las primeras uñas, se puede ya chupar el dedo, tiene una protección llamada Vermix. En el 6º mes ya desarrolla papilas gustativas, sus pulmoncitos un poquito ya tienen los ciertos alvéolos pulmonares. En el 7º mes los alvéolos pueden abrirse ocasionalmente, hay sensibilidad a la luz, incluso en este momento ya puede nacer, pero cuando ya nace aquí se le considera un bebé, un parto prematuro. Antes de este mes no puede morir, pero todavía no está desarrollado bien sus vías respiratorias, vías digestivas adecuadamente, sobre todo respiratorias, y que necesita obviamente para estar afuera. En el 8º mes ya se forma mejor lo que es los ojos, la piel, y el feto se orienta hacia posición para salir, ¿no? Hacia abajo, la cabeza. Y en el 9º mes ya está pues listo para salir y ya. Vemos también las fases del parto. El parto está conformado por el parto es el conjunto de hechos que indican que ya ha terminado la etapa del embarazo, ¿no? El cual también se le llama trabajo de parto, labor de parto, nacimiento. Tiene una fase de dilatación, fase de expulsión y fase de alumbramiento. La fase de dilatación dura 7 a 12 horas, son contracciones que la mujer tiene y donde se dilata el cuello uterino y la vagina. La expulsión es cuando ya sale el bebé y este es un periodo más rápido, ¿no? Dura entre 20 a 50 minutos y el bebé es expulsado al exterior del vientre. Y el alumbramiento es cuando sale la placenta. La placenta es lo que se queda adherido o está en realidad a la pared uterina, y esto es lo que se expulsa. Si no se expulsara generaría una infección, ¿no? Hay enfermedades donde pasa eso. Y el puerperio es la etapa que se llama posparto también, y donde la mujer recupera progresivamente las características que tenía antes de iniciar su embarazo. ¿Qué es lo que sucede? Se elimina el exceso de agua, se pierde peso, la frecuencia cardíaca y los niveles hormonales vuelven a la normalidad, hay involución del tejido abdominal, o sea que estaba sueltito y se va normalizando, descenso de la actividad inmunitaria, hay cambios en el aparato reproductor y reanudación de la menstruación. Normalmente dura 6 semanas, mes y medio, pero puede extenderse hasta los 6 meses si hay una lactancia continua. Cuidados y precauciones.
Entre los principales cuidados y producción podemos hablar de notas claves como los síntomas del embarazo, que es la menorrea, hipersensibilidad a los pezones, náuseas, somnolencia, deseo frecuente de orinar, alteración de la percepción de olores, gran apetito, fatiga, cansancio, cambios de temperatura corporal. También podemos ver que hay cambios en o las hormonas del embarazo, principalmente los estrógenos, progesterona, pero en realidad la hormona es la gonadotropina coriónica humana o HCG, la que estimula la producción de las otras, ¿no? Que preparan finalmente el cuerpo de la mujer para poder contener al bebé. Y las funciones de la placenta son difundir oxígeno, nutrientes, sangre al embrión, también actúa como un filtro de tóxicos. Almacena nutrientes y produce hormonas necesarias para mantener el embarazo. También indicar que hay varias formas de hacer pruebas de embarazo. Las pruebas de embarazo principalmente pueden ser con un test de orina, que puede ser negativo cuando sale una línea, un control, y positivo cuando salen dos líneas, ¿no? En la cual tiene la hormona HCG. Y bueno, también hay otra forma de hacer test de embarazo en sangre, y eso lo hace en un laboratorio donde te dan el resultado certito positivo o negativo de la hormona que ya hemos indicado, la HCG. La ecografía también es una forma de hacer prueba de embarazo, inicialmente en el primer mes, pero no puede decir el estado del bebé. Después, posteriormente, se podrá evaluar eso. Cuidados y precauciones que debe tener en el embarazo. Básicamente los cuidados debe ser evitar permanecer de pie, debe acudir al médico a sus controles, duerme o descansar bastante, escuchar música relajante, comer una dieta basada en buena alimentación, aumentar la ingesta de alimentos, cereales, consumir alimentos ricos en fibra, realizar actividad. ¿Por qué? Porque generalmente tienen muchas, a veces, ¿cómo se dice? Estreñimientos. Realizar actividad física moderada, beber agua, disminuir la cantidad de azúcar, evitar estimulación. Bueno, ahora vamos a resolver algunas actividades de este tema. Por ejemplo, dice aquí, actividad 1, aparatos reproductores. Complete los cuadros en blanco según la imagen. Entonces, acá, ¿qué podemos identificar para podemos comenzar por los órganos externos, ¿no? Del aparato reproductor masculino. Aquí todo esto sabemos que es ¿qué sería todo esto? Eso anotamos aquí estaría, aquí lo anotaríamos, ¿no? Porque eso está marcando. Entonces anotamos acá, completamos el pene. Acá internamente sabemos que aquí hay un conducto, todo este conducto interno que viene desde acá viene, ¿no? Todo este conducto interno vendría a ser la uretra, ¿no? Uretra, ¿ya? Ahora vamos subiendo. Hay un conducto o una parte que está acá, voy a pintarlo de verdecito. Todo esto. Esto vendría a ser, ¿qué sería? La próstata, ¿no ve? ¿Cuál es la función de la próstata? Producir líquido seminal, pero al mismo tiempo controla el flujo, miren, de la orina. Por aquí viene la orina, ¿no ve? Por aquí viene la orina, desde aquí, de todo esto de arriba es la vejiga urinaria, ¿no ve? Todo esto es la vejiga urinaria. Sin embargo, también la próstata controla el líquido seminal. Miren, aquí está el líquido seminal y aquí viene el líquido seminal. Aquí están vesículas seminales que producen igual líquido seminal. Aquí hay otras válvulas vulvouretrales. Pero todo este conducto que va rodeando a la vejiga, ¿qué se llama? Todo este conducto. ¿Qué se llama? Aquí está marcado, ¿no ven? Aquí, ¿qué sería la respuesta? Conducto deferente. Conducto deferente. Cuando hacen, por ejemplo, la vasectomía, hacen una ligadura de este conducto. Este conducto hacen una ligadura a este nivel. Ya, a este nivel. Luego va bajando y llega a los testículos, pero antes de ingresar a los testículos hay una zona que se llama esto, ¿no? ¿Qué nombre tiene esto? Todo esto, donde se acumula.
se llama epidídimo, ¿no ve? ¿No? Epidídimo, ya, lo que toda esa zona, ¿no? Pero está formado por conductos ependimarios. Luego tenemos ya más interno lo que es todo esto donde se forman los espermatozoides que se llaman los testículos, ¿no ve? Entonces notamos acá. Listo. Y finalmente la bolsa que rodea los testículos se llama escroto. Bueno, eso había que completar en esta partecita. Ahora veamos el aparato reproductor femenino. Listo, vamos a comenzar igual externamente. Aquí no se marca las estructuras externas, a pesar de que aquí está el labio mayor, labio menor. Pero ¿qué sería este lugarcito? Entonces yo me doy cuenta, si aquí dice que por aquí está la uretra, ¿no? Aquí dice que es la uretra, por aquí está la uretra. Repaso y me fijo los dibujitos que yo tenía antes. Esta podría ser una parte, ¿no?, de lo que estamos viendo ahora. Aquí está la zona del clítoris, por ejemplo. Entonces está hablando, la uretra vendría a ser todo este conducto de acá, ¿no? Todo este conducto, y todo esto es la vejiga urinaria. Adelante está la vejiga urinaria y detrás de la vejiga urinaria está el útero, ¿no ve? Entonces, y todo este conducto que está acá es la vagina. Entonces la vagina tiene un conducto más abajo y de arriba es el conducto urinario. Entonces aquí anotaríamos eso. Aquí anotamos clítoris, tienen ahí, primero ahí. Luego esto es la uretra, esto es la vejiga urinaria, pero eso no es parte del aparato reproductor. Luego tenemos toda esta zona, como ya hemos visto en el dibujito anterior, todo esto es el útero, ¿no? Entonces aquí anotamos útero o matriz. Luego vemos que también hay un conducto del útero que se llama todo esto, ¿no ve? ¿Qué se llama ese conducto? Se llama trompa de falopio, ¿no ve? Listo. Y hay el lugar donde se forman los óvulos, o sea, las células femeninas sexuales de los gametos, se denomina ovario. ¿Listo? Y el conducto aquí que nos falta es este conducto llamado, es un conducto interno llamado vagina. Ya es una maceta completa. Listo. A continuación era esta partecita donde tendrían que haber llenado de acuerdo a la explicación que está acá. Por ejemplo, aquí dice en el varón y en la mujer. ¿Qué tienen? Tienen gónadas, dice, ¿no? ¿Cuáles son las gónadas del varón, de la mujer? Del varón son los testículos. ¿Qué son las gónadas? Lugares donde se producen gametos. En este caso, las gónadas masculinas son los testículos y la gónada femenina es el ovario, correcto. Ovario, o los ovarios. Ahora, cada una de esas gónadas, ¿qué produce? ¿Qué producen? Ahí ocurre la gametogénesis, ¿no? En las gónadas ocurre la gametogénesis. En el caso del varón, ¿cómo se llama la gametogénesis en el varón? Se llama espermatogénesis. Y en la mujer se llama ovogénesis, ya está anotado, ¿no ven? Ahora, los gametos maduros que se producen gracias a la gametogénesis, estos gametos maduros, ¿cómo se llaman? En el caso de la mujer se llama óvulo y en el caso del varón, eso ya saben, muy fácil. Espermatozoide, el cual si se uniera, si hay una unión del espermatozoide y el óvulo de la mujer, cuando se une se llama cigoto y esto ocurre en la fecundación. El cigoto o huevo ocurre aproximadamente unas 12 a 24 horas
después de la relación, ¿no? Sexual, 12 a 24 horas. ¿De qué depende? Depende de muchos factores, especialmente de la cantidad de espermatozoides que se han liberado, también de las condiciones incluso de temperatura, ¿no? O sea, muchos factores básicos, pero más o menos entre 12 y 24 horas es el tiempo en que puede llegar al óvulo, el espermatozoide al óvulo y generar y formar el cigoto, ¿no? El cigoto es cuando ingresa un espermatozoide al óvulo. De la segmentación. La segmentación es un proceso por el cual este cigoto se va dividiendo en varias partes, ¿no? Hasta formar una mórula. Y eso más o menos, cuando forma una mórula, llega a pasar unos 4 días, se va segmentando. Luego esto en más o menos, como decía, 4 días. Días con tilde, ahí me he olvidado. Y luego puede formar una blástula. Esto puede durar también unos 5 días, ¿no? Forma una blástula. Se forma la mórula y se forma la blástula. Aquí están viendo, por ejemplo, la formación de la mórula. ¿Ya? Aquí está la formación de la mórula. Y ahora la blástula, y es una formación con, acá por ejemplo, es una formación más esférica, con ciertas estructuras, ahora que se van a quedar en el útero. En el útero, cuando se queda, se implanta en el útero, eso más o menos ocurre al 6.º día. Entonces aquí anotaremos 6.º día. Y comienza el periodo embrionario ya desde la 2.ª semana aproximadamente, ya podía hablarse de embrión. En el periodo embrionario desde la 2.ª semana. Como les decía, el periodo embrionario comienza desde la 2.ª semana hasta la 8.ª semana. ¿Ya? Esos son los primeros, ¿cuántos? Hasta terminando el 2.º mes, ¿no? Desde el medio mes hasta terminar los 2 meses. O sea, los primeros 2 meses, cuando ya acaban los 2 meses, ya acabó el periodo embrionario. En el periodo embrionario se forma lo que es la gástrula. ¿Y qué es la gástrula? La gástrula es una estructura que forma 3 líneas o tres líneas de células. Entonces aquí se forman los 3 tejidos básicos, llamado ectodermo, ¿no? Mesodermo, M, voy a anotar M de mesodermo, y endodermo. Ectodermo, mesodermo y endodermo. Estos dan lugar a los tejidos posteriores del embrión, ¿ya? Pero esos son las primeras 3 líneas de tejido, también se conoce como disco trilaminar, pero más conocido como gástrula, ¿ya? Entonces, eso es lo que se forma. El periodo fetal ya corresponde desde la 9.ª semana, ¿no? En este caso sería la 9.ª semana. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento antes del parto. Hasta ahí se considera periodo fetal y al producto, en este caso al bebé, se le llama feto, pero antes se le llama embrión, ¿ya? Luego viene el parto, que puede durar, como ya saben, entre aproximadamente 12 horas, y en algunos casos, que si fuera primeriza, puede llegar a durar hasta unas 24 horas, ¿no? 24 horas, vamos a poner unas 20 horas. 20 horas. Ya, el puerperio
es el periodo donde el cuerpo recupera de la mujer, y eso puede ser un promedio tardío, podría llamarse porque hay un puerperio 24 horas después, el puerperio inmediato, ¿no? Un puerperio después recupera un poquito más después de 2 semanas, 1 semana y media, 2 semanas, pero mayormente ya recupera al mes y medio, ¿no? 6 semanas. Voy a poner 6 semanas. Y puede haber un perpuerio donde si está haciendo lactar constantemente al bebé, se llama eso puerperio bastante alejado o bastante tardío, y eso puede ser hasta unos 6 meses, ¿no? El tiempo en que es obligatoria la lactancia materna al bebé. Bueno, eso podríamos contestar acá. Ahora aquí vamos a contestar qué mes de embarazo corresponde cada uno de estos acontecimientos. Bueno, aquí ya puse, por ejemplo, ya llené, se desarrolla en el sistema nervioso, ojos, brazos, piernas, todos los órganos internos se han formado, boca, labios, y empiezan a formarse los cartílagos. Eso significa que en el segundo mes esto ya ocurre. ¿Cómo me doy cuenta? La clave es que dice se desarrolla el sistema nervioso. O sea, el sistema nervioso son los primeros sistemas en formarse. Luego abajo dice tiene vasos sanguíneos, piel alargada, rasgos faciales, pelo sobre la cabeza. No es un pelo en sí con grande. Y el cuerpo, o sea, un poquito, como una pequeña vellosidad, eso se llama también en el cuerpo lanugo. Y se forman las huellas dactilares y hay más movimiento. Cuando dice hay más movimiento, significa que ya se movía. Generalmente donde hay más movimiento es en el cuarto mes. Entonces aquí ponemos cuarto mes. Ya. Luego dice, los ojos pueden abrirse ocasionalmente. Son sensibles a la luz. Su peso corporal es aproximadamente de 1 kilogramo. El feto, dice, mira, puede sobrevivir a un parto prematuro. Entonces, ya puede sobrevivir, tiene 1 kilito apenas, aproximadamente. ¿Eso en qué meses? ¿Se acuerdan que les he dicho en qué mes más o menos ya pueden sobrevivir? Sería séptimo mes, ¿no? Séptimo mes. Ya, aparecen uñas y pelo, presentan reflejos simples, se chupa el dedo. Su piel se recubre de una capa protectora denominada vérmix. Entonces esto corresponde, yo me doy cuenta cómo, por ejemplo, cuando ya se chupa el dedo, generalmente es uno de los reflejos, y también tanto las uñas al quinto mes. Y esa piel que tiene una capa protectora del vérmix también me da idea de que es el quinto mes. Quinto mes. Ahora siguiente, tiene una cabeza minúscula, cerebro y corazón primitivo, dice primitivo, que empieza a latir irregularmente, y una pequeña cola que desaparecerá después. Si dice que todo es primitivo y segundo dice que tiene una cola, significa que está formando la primera estructura, porque el corazón comienza a latir más o menos a la tercera semana, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que las primeras células cardíacas en la tercera semana significa que es menos de un mes, o sea, dentro de un mes. Ahí pondríamos el primer mes. Ya. Al término de este mes, el feto pesa normalmente 2.5 kilogramos a 3, mide unos 50 centímetros, el bebé puede nacer ahora. Eso ya significa que es el noveno, ¿no ves? Ya está terminando, dice al término. Aparecen las encías, las papilas gustativas, se puede saborear, ¿no? Realiza movimientos respiratorios y empieza a acumular grasa debajo la... Aquí yo me doy cuenta cuando ya aparecen las encías, sobre todo movimientos respiratorios, algunos movimientos, como que se comienza a querer respirar. Eso ya es en el sexto mes, porque en el séptimo mes ya tiene que tener esa capacidad de mayor movimiento, ¿ya? Y también la acumulación de grasa. Entonces, aquí sería el sexto mes. Ya, otro. Todos los órganos del feto ya están formados, a excepción de los pulmoncitos, ¿no?
Los ojos ya reaccionan a los cambios de luz y la cabeza del feto se orienta hacia abajo. Entonces, cuando ya se está orientando hacia abajo, significa que ya está por salir. Eso sería un mes antes de salir, sería el 8º mes. Dice, a partir de esta etapa se lo denomina feto, primeros movimientos. O sea, con primeros movimientos termina de formarse el cordón umbilical. Eso sería cuando comienza la etapa de... A los 2 meses termina de ser embrión, ¿no ve? Entonces a los 3 meses ya es un feto, ¿no? Entonces eran las respuestas. Bien. Ahora contestamos esta parte, dice, complete los siguientes espacios. Inciso A. En la reproducción participa un solo individuo y no hay variabilidad genética. Entonces sería asexual, ¿no? Inciso B. Los órganos internos del aparato reproductor masculino son... ¿Cuáles son? Tienen que anotar ahí los órganos internos. Recuerden que son 2 grupos importantes los órganos internos, las vías espermáticas y las glándulas sexuales. ¿Ya? Las vías espermáticas, recuerden que son el epidídimo, conducto deferente, uretra, y las glándulas sexuales son la próstata, vesícula seminal, glándulas bulbouretrales. Ahora, los órganos externos del aparato reproductor masculino son, ya sabemos eso, es el pene, está luego el escroto y los testículos. Hay unos libros que dicen que, por ejemplo, los testículos son órganos internos. No, son órganos externos. Algunos dicen, algunos libros, como el libro del Ministerio de Educación, dice eso. Pero según la bibliografía de medicina, se dice todo órgano interno a lo que está en este caso dentro de la cavidad pélvica. La cavidad pélvica está pues dentro de lo que es la pelvis. Se llama órgano interno a la cavidad pélvica, como pasa en las mujeres que tienen la mayoría de sus órganos dentro de la cavidad pélvica. Lo que está fuera de la cavidad pélvica se considera órganos externos. Aquí, así que ahí hay un error, por ejemplo, en esa bibliografía. Inciso D. La parte del aparato reproductor masculino donde se producen los espermatozoides son los testículos, ¿no? Y 50 espermatocitos primarios, o sea, aquí, ¿por qué dice 50 espermatocitos primarios producen cuántos espermatozoides maduros? Esto significa que, por ejemplo, voy a dar un ejemplo acá. Y cuando madura un espermatozoide, por ejemplo, un espermatocito inmaduro produce 4 espermatozoides maduros. ¿Ya? Por lo tanto, por cada espermatocito primario producen 4 espermatozoides maduros. Entonces, en esta respuesta sería por 50 espermatocitos primarios, ¿cuántos espermatozoides maduros producirán? Sería 200, porque 1 por 4, 4. 50 por 4, 200, ¿no? Ya. Espermatozoides maduros. Ahora hablaremos del inciso F. Los órganos internos del aparato reproductor femenino son. Recuerden que los órganos internos del aparato reproductor femenino se dividen en principalmente tenemos los ovarios, trompa de falopio, útero, la vagina. Ya no me alcanzó más para las glándulas parauretrales y vesticulares mayores, ¿no? Pero son los más importantes estas. Los órganos externos del aparato reproductor femenino son externamente. Todo lo externo, recuerda que se llama vulva. Y en la vulva se encuentra labios mayores,
mayores y menores. Luego está el clítoris. También está el himen, en el caso de que nunca haya tenido relaciones sexuales, o sea, sea virgen. También se encuentra el monte del pubis. Ahí no me alcanza el espacio. Ya. Ahora la H, la parte del aparato reproductor femenino donde se producen los óvulos. ¿Dónde se producen los óvulos en el aparato reproductor femenino? Son los ovarios. Ahora aquí dice 50 ovocitos primarios producen ovocitos maduros. En el caso de las mujeres, no es como en el varón. En el caso de las mujeres, por un ovocito primario y maduro, solo va a producir un óvulo maduro, y el resto que no madura, porque produce también 3 células más, que se convierten en cuerpos polares. Cuerpos CP voy a poner, cuerpos polares. ¿Qué son cuerpos polares? Es una forma degenerativa, o sea, ya no tiene función esos óvulos y se convierte en una especie de residuo, y este residuo solamente produce hormona. Entonces, ¿cómo sería la respuesta en este caso? En este caso, 50 ovocitos primarios producen también 50 óvulos maduros, nada más. El J, el ciclo menstrual ocurre aproximadamente cada ¿cuánto? Cada 28 días, ¿no ve? El cual tiene dos ciclos, un ciclo que es ovárico y un ciclo, perdón, aquí hay un pequeño error, ovárico. Y hay otro ciclo que se llama uterino. Muy bien. El inciso K. El inicio del ciclo menstrual se denomina, cuando comienza ese ciclo, se denomina menarquia. Y cuando deja de existir ese ciclo se denomina menopausia. Menopausia, ¿no? Y el embarazo dura aproximadamente 9 meses, o equivalente a 40 semanas, equivalente a 280 días. Muy bien. La etapa del embarazo donde el bebé tiene mayor riesgo de sufrir malformaciones es ¿en qué trimestre? En este caso, primer trimestre, ¿no ven? Por eso en esa etapa las mujeres deben tener mucho cuidado. El inciso N, cuando el bebé se encuentra entre la primera o la octava semana de embarazo, se lo denomina entre la primera a la octava semana, ¿no? Cuando el bebé, ¿qué se le denomina a ese bebé? Embrión. Embrión. Cuando el bebé se encuentra a partir de la 9ª semana de embarazo, se le denomina feto. ¿Ya? Ahora, P, los 3 tipos de tejido embrionario que se forman en la gastrulación. ¿Cuáles son los tejidos? ¿Se acuerdan? Era el ectodermo. Número 2 sería mesodermo. Y número 3, el endodermo. Bueno, como ustedes no son estudiantes de medicina, solo los conocimientos básicos, solo básicamente tendrían que saber esto. Pero en realidad cada uno de estos tejidos embrionarios forma otros tejidos adultos, ¿ya? Que tienen de manera específica sus nombres. A ver, las fases del parto son, ¿cuáles son las fases del parto? Dilatación, muy bien, expulsión y alumbramiento, ¿no ven? Listo. Y hemos terminado. ¿Nos falta algo más? Algunas preguntas, pero eso lo pueden contestar en casa. ¿Cuáles son los síntomas del embarazo? Los síntomas del embarazo. Los síntomas del embarazo ya lo hemos visto, ¿no ven? ¿Recuerdan? ¿Cuáles? Principalmente la amenorrea, la falta de periodo
la menstruación o periodo o regla, ¿no? Y cuando ya no le baja la regla, entonces a eso se llama amenorrea. Otro síntoma importante es sus, tiene sueño y cansancio, ¿no? Se le hinchan un poquito los pechos y puede haber alguna hipersensibilidad, o sea, puede ser más sensible. También puede tener náuseas, como somnolencia, deseos frecuentes de orinar, bastante apetito. De repente hay una alteración en la percepción de olores, puede ser que sea más sensible. Tiene como que fatiga, ¿no? Y fácilmente le hace calor, digamos, o se fatiga mucho, no puede dormir fácilmente. Esos pueden ser síntomas. Ahora, ¿qué cuidados? La siguiente pregunta, ¿qué cuidados debe tener una familia con una mujer embarazada? Sabemos que en nuestra sociedad muchas familias están conscientes que una mujer embarazada es alguien que se debe cuidar bastante bien. Pero ¿qué cuidados debe tener la familia? Bueno, comenzar desde la pareja de la mujer. Si es que tiene su pareja, en este caso su esposo, debe tratar de ser lo más cariñoso posible, tratar de entender, aguantar todo lo que pueda, complacer en estar pendiente de sus necesidades, ¿no? Tiene que estar ahí pendiente, no dejarla sola, evitar que hace cosas pesadas, evitar que se acerque a cosas muy calientes, evitar cambios de temperatura brusco, evitar que se resfríe, que esté tocando agua fría. Las palabras tienen que estar sumamente consentida, no tienen que alzar cosas pesadas, tienen que ayudarle, toda la familia tiene que ayudar en evitar que haga esfuerzo físico. También debe tener una buena alimentación en la casa, en la familia, debe haber una buena alimentación. Esa alimentación debe ser basada principalmente en cereales, cosas que tengan bastante fibra, porque así le evita uno de los problemas que es muy común en el embarazo, que es justamente el problema del estreñimiento. Debe tomar bastante líquido para que no tenga problemas de infección urinaria, que puede darse a veces de manera muy común, y así también no le altera la presión cardíaca. Si es una persona que tiene una presión sanguínea muy elevada, debe consumir una dieta baja en grasas, baja en alimentos que suban la presión, azúcares y demás, ¿no? Bajo en sal también. Entonces la familia tiene que estar ayudando en la alimentación, en los cuidados del quehacer del hogar. Y la parte psicológica es lo más importante, siempre hacerle ver que, bueno, tiene apoyo, aunque por el cambio hormonal que tiene puede ser que parezca en algunas personas insoportable, en algunas mujeres, pues tienen que ser lo más comprensivo posible y pensar que es una etapa nada más por la que está así, ¿no? Y bueno, esos son los cuidados más importantes que se consideran de parte de la familia, el apoyo tanto físico, moral, espiritual, emocional. Número 3, ¿qué cuidados debe tener la sociedad con las mujeres embarazadas? La sociedad ahora, miren, la sociedad a veces es muy sensible. Por ejemplo, siempre da prioridad a algunas instituciones, dicen, no, si es una mujer embarazada, no tiene que hacer fila, ya muy bien, ¿no? O en otro caso, digamos, si la mujer está gestando, está embarazada, no, la sociedad debería de permitir que las mujeres que están en los micros, por ejemplo, los buses, deberían sentarse, ¿no? Ceder el asiento inmediatamente a una mujer embarazada. O quieren subir a una movilidad, a veces es una hora pico y todos quieren subir, están aplastando a una mujer embarazada. Entonces, en esa etapa debería ser, como les digo, debería tenerse bastante cuidado, ¿no? Evitar generar estrés, peleas, gritos, tanto esto también en la familia, los gritos, los ruidos, las peleas en la familia o en la sociedad pueden alterar al bebé, ¿no? Ya sea que haya un conflicto social o algún problema, afectan psicológicamente desde ya al bebé, porque cuando el bebé nazca va a tener cierta predisposición a ciertas conductas que se habrían iniciado en esta etapa, ¿no? Entonces, ese sería uno. ¿Qué cuidados debe tener
Pero ¿qué consideras que hay que tomar en cuenta antes de tomar una decisión de traer a un bebé al mundo? Es una pregunta muy interesante para ustedes jóvenes, espero que lo analicen muy bien, porque a veces, como siempre les digo, hay mucha gente que no piensa en esta situación, piensa que es bueno tener relaciones sexuales, que estamos en una sociedad liberal, pero nunca ven las consecuencias y las consecuencias que puede haber un embarazo. Y si pues si va a haber un embarazo, entonces, ¿qué se debería tomar en cuenta antes de traer un bebé al mundo? Si tiene posibilidades de mantenerlo, obviamente. En el mundo animal, por ejemplo, las aves, antes de un ave estar con otra ave, ya vamos a hablarlo así, antes de que el macho conquiste a la hembra, el macho prevé todas las cuestiones, o sea, ya sabe, ¿no? Que si le va a conquistar, quiere tener pareja, ya tiene que tener habilidades de saber construir un nido, por ejemplo. Entonces, primero le conquista, digamos, a la pareja, algunas aves, por ejemplo, que el macho prepara ya un nido y le invita a la hembra a que venga, ¿no? Le corteja, le hace sus bailes tradicionales y el ave hembra, en este caso, viene al nido, ve que lo ha hecho bien y dice, bueno, sí, aquí me quedo. Entonces, no digo que es interesada, simplemente que se prevén las cosas, porque es complicado estar en una situación donde hay, por ejemplo, hay en las noticias se ve, ¿no? Que señora con 6, 7 hijos, no tiene esposo, le ha abandonado, no tiene nada que comer las guaguas. Entonces uno se pregunta, pero ¿para qué traen niños al mundo si no tienen plata, si no tienen trabajo? Entonces, ¿para qué traen? ¿Por qué no se cuidaron? ¿Por qué no usaron un método anticonceptivo? Y es porque no lo ven así, pues ellos piensan que traer a un niño al mundo es para que se críen solos, ¿no? Los niños necesitan mucha atención, muchos cuidados, y sobre todo mucha paciencia y mucho tiempo. Y si no hay tiempo, si no hay dinero, si no tienes paciencia, sería bueno que primero madures. En los jóvenes no es recomendable que tengan hijos a temprana edad, porque necesitan primero madurar emocionalmente, psicológicamente, sentirse preparados, porque si no pueden cometer una serie de errores. Quienes van a pagar son el nuevo ser, el bebé, que va a ser una nueva persona o que es una nueva persona que va a tener conductas fruto de esas malas acciones. Entonces, es importante, jóvenes, que valoren esta situación de qué se debe tomar en cuenta antes de traer. Primero que se le brinde, pensar que se le va a brindar al nuevo ser. O sea, que cada vez que va a haber una relación sexual hay la posibilidad de que van a nacer un nuevo ser. Y que estás dispuesto a asumir ese nuevo ser. Y que, pues, si no quieres, hay varios métodos para evitar eso, ¿no? Si no quieres traer un niño al mundo, pero si lo vas a traer, pues tienes que prever el dinero, tus logros profesionales, tus logros académicos, tus estudios, todas esas metas que uno tiene a veces, que a veces con un bebé ya no es lo mismo, porque el bebé necesita atención y tiempo, como les decía. Pues no vas a poder darle tiempo, no le vas a poder dar dinero, o sea, dinero en qué sentido, no le vas a poder comprar cosas que necesita para su alimentación, vestimenta y cuidado. Entonces, no meterse, ¿no?, a eso y utilizar métodos anticonceptivos. Y pues vamos a hablar de ese tema o de esa parte en el siguiente tema. ¿Ya? Bueno, que les vaya muy bien, chicos, y bueno, lo importante es que entiendan que de este tema, a pesar de todo, miren, de 300 millones de espermatozoides que llegan a un óvulo y se forma la vida, uno de ellos ganó y es de ahí saliste tú. O sea que desde antes de nacer ya somos ganadores. Y Dios tiene control de toda nuestra vida, Dios tiene un propósito, por algo permitió que estuviéramos en esta tierra, no fue por la nada, así que simplemente confiar en Él. ¿Listo? Que les vaya muy bien, hasta luego.